Álvaro Martínez, un acaudalado magnate inmobiliario, creía tenerlo todo hasta que Laura García, una exmaestra con talento para resolver el caos, entró en su vida como niñera. Desde berrinches hasta torneos de golf, sus mundos chocan de maneras inesperadas, pero a medida que se desvelan secretos y los círculos sociales se cierran, ¿podrá el amor reescribir las reglas de sus vidas? Antes de entrar en la historia, comenta a continuación desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. El sol de la mañana brillaba a través de los ventanales del ático de Álvaro Martínez. A sus 42 años tenía todo lo que el dinero podía comprar. La dirección más cara de Barcelona, una colección de coches de lujo y la reputación de ser uno de los promotores inmobiliarios más exitosos de la Costa Brava. Pero en este momento, nada de eso importaba mientras intentaba desesperadamente preparar a su hijo Mateo, de 5 años, para el colegio. «Mateo, ponte los zapatos, por favor», dijo Álvaro mirando su Rolex por tercera vez en 5 minutos. «Vamos a llegar tarde». «No, quiero que mamá me lleve». Mateo cruzó los brazos y golpeó el suelo con el pie, dejando la mochila tirada descuidadamente en el suelo de mármol. Álvaro se pasó las manos por su perfectamente peinado cabello oscuro, sintiendo que se le agotaba la paciencia. Esta era exactamente la razón por la que necesitaba contratar a alguien que le ayudara con Mateo. Su exesposa Inés tenía la custodia principal, pero las mañanas de las semanas que Mateo se quedaba con él eran un caos puro. «Tu madre está en Madrid para un desfile de moda», explicó Álvaro tratando de mantener la calma. «Te quedas con papá esta semana, ¿recuerdas?». El labio inferior de Mateo tembló y Álvaro se preparó para lo que se avecinaba. El berrinche que siguió probablemente se escuchó 3 pisos más abajo. En ese momento su teléfono vibró. Era Carmen, su asistente. «Señor Martínez, la primera candidata a niñera está aquí para la entrevista». «Que suba», dijo Álvaro inundado de alivio. Ya había entrevistado a 5 niñeras este mes y ninguna había sido adecuada. Eran demasiado jóvenes, demasiado intimidadas por su riqueza o demasiado ansiosas por convertirse en la próxima señora Martínez. Las puertas del ascensor se abrieron y Álvaro se giró esperando a otra veinteañera con estrellas en los ojos. En cambio, vio a una mujer de unos 35 años, vestida de forma sencilla pero profesional, con una chaqueta azul y pantalones negros. Tenía ojos marrones cálidos y se comportaba con una tranquila confianza. «Señor Martínez, soy Laura García». Sonrió y luego inmediatamente dirigió su atención a Mateo, que seguía en medio de un berrinche en el suelo. En lugar de parecer sorprendida o crítica, se arrodilló a su nivel. «Hola», dijo suavemente. «Esos parecen unos calcetines de superhéroe geniales que llevas puestos. Apuesto a que se verían aún mejor dentro de unos zapatos, ¿no crees?». Mateo dejó de llorar mirándola con curiosidad. «Son calcetines de Spider-Man», dijo entre sollozos. «Spider-Man, él también es mi favorito». Laura metió la mano en su bolso y sacó un cochecito de juguete. «Sabes, traje esto porque me dijeron que te gustan los coches. ¿Quieres enseñarme tu colección mientras nos ponemos los zapatos?». Para asombro de Álvaro, Mateo asintió y comenzó a caminar hacia su habitación, olvidando por completo su protesta anterior. «Eso fue impresionante», dijo Álvaro, viendo a su hijo cooperar con una extraña. «Los niños solo necesitan sentirse escuchados», respondió Laura. «Incluso durante los berrinches están intentando decirnos algo». Álvaro levantó una ceja. Esto no era lo habitual que había escuchado en otras entrevistas. «Tu currículum dice que eras maestra». «Sí, durante 10 años, 3er grado. Pero recientemente decidí que quería trabajar más de cerca con niños individuales, realmente marcar la diferencia en sus vidas». Lo miró directamente a los ojos, sin el nerviosismo que normalmente veía en los candidatos a un trabajo. «¿Y estás de acuerdo con el salario que comentamos? Es menos de lo que ganarías dando clases». La observó atentamente, buscando señales de motivos ocultos. «El dinero no lo es todo, señor Martínez. Lo que importa es hacer un trabajo que importe». Había algo en su tono que le hacía sentir que estaba desafiando suavemente sus valores, y eso le irritó.
Antes de que pudiera responder, Mateo regresó corriendo con su colección de zapatos, mostrándoselos con entusiasmo a Laura. Ella escuchó atentamente mientras él describía cada uno, logrando de alguna manera que se pusiera un par mientras hablaban. «Bueno», dijo Álvaro, mirando su reloj de nuevo. «Tenemos que irnos. Al colegio no le gustan las llegadas tardías». «Por supuesto». Laura se levantó. «Fue un placer conocerlos a ambos». Mientras caminaba hacia el ascensor, Mateo tiró de la manga de Álvaro. «Papá, me gusta. ¿Puede quedarse?» Álvaro observó cómo Laura pulsaba el botón del ascensor, notando cómo se comportaba con dignidad a pesar de su actitud algo despectiva. No era lo que esperaba en absoluto. Carmen llamó a su asistente. «Cancela las otras entrevistas. Dile a la señora García que empieza mañana». Más tarde esa noche, en su mesa habitual en el restaurante más exclusivo de la ciudad, Álvaro se sentó con su grupo habitual. Compañeros millonarios que medían el éxito en metros cuadrados y precios de acciones. «¿Así que finalmente contrataste a una niñera?», preguntó Ricardo Ruiz, su amigo más antiguo y su mayor rival, girando su whisky escocés de alta gama. «Déjame adivinar, joven, rubia, desesperada por ascender en la escala social». Álvaro pensó en la mirada firme y la actitud poco impresionada de Laura. «En realidad no. Ella es diferente». «¿Diferente cómo?». Ricardo se inclinó hacia adelante, siempre ansioso por los chismes. «Es una ex maestra. Parece más interesada en Mateo que en el estilo de vida». Álvaro se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupado. «Aburrido», declaró Ricardo. «Pero hablando de estilo de vida, vas al torneo benéfico de golf del próximo mes, ¿verdad? Allí estará todo el mundo importante». «Por supuesto». Álvaro asintió, ya pensando en qué clientes podría impresionar en el evento. «Deberías llevarla», dijo Ricardo con una sonrisa burlona. «Los empleados suelen servir bebidas, no jugar al golf. Podría ser entretenido». Álvaro sintió un rayo de incomodidad por el tono de Ricardo, pero lo dejó de lado. Después de todo, Laura era solo la niñera. «Tal vez lo haga», dijo, levantando su copa. «Podría ser interesante». Mientras conducía a casa esa noche en su Ferrari, Álvaro no podía sacudirse la sensación de que le faltaba algo importante, pero apartó el pensamiento, como siempre hacía, cuando la realidad amenazaba con romper su fachada perfecta. Poco sabía que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de ser trastocado por la misma mujer a la que había descartado como solo la niñera. Laura García llegó al ático de los Martínez exactamente a las 7 de la mañana siguiente. Había planchado su ropa 2 veces, queriendo lucir profesional sin intentar competir con el lujo que la rodeaba. Al salir del ascensor, escuchó ruidos provenientes de la cocina, seguidos de la voz de Mateo gritando: «¡No quiero desayuno!». Encontró a Álvaro en su prístina cocina, con un costoso traje ahora salpicado de zumo de naranja, intentando convencer a Mateo de que comiera algo. El niño aparentemente había volcado su vaso y se negaba a sentarse a la mesa. «Buenos días», dijo Laura con calma, dejando su bolso. «¿Te importa si intervengo?». Álvaro retrocedió, con la frustración evidente en su rostro. «Por favor». En lugar de intentar obligar a Mateo a comer, Laura se sentó a la mesa. Sacó un pequeño recipiente de su bolso y comenzó a comer lo que parecía fruta colorida dispuesta en un patrón divertido. Mateo dejó de protestar para mirarla. «¿Qué es eso?». «Oh, ¿esto?». «Solo mi desayuno. A veces me gusta hacer caras con mi comida. ¿Ves? Las fresas hacen una sonrisa y los arándanos son los ojos». Dio un mordisco. Delicioso. «¿Puedo probar?», preguntó Mateo, olvidando su berrinche anterior. «Por supuesto. ¿Por qué no hacemos uno juntos?». Laura miró a Álvaro. «Señor Martínez, ¿tendría alguna fruta que pudiéramos usar?». Álvaro señaló el refrigerador totalmente abastecido, tratando de no mostrar lo impresionado que estaba por su manejo de la situación. En cuestión de minutos, Mateo estaba comiendo felizmente su desayuno de cara de comida, olvidados todos los pensamientos de rebelión. Álvaro observó con asombro cómo su hijo realmente terminaba todo lo que había en su plato. «Tengo reuniones todo el día», dijo Álvaro mirando su teléfono.
El autobús escolar viene a las 8:30. En realidad, interrumpió Laura, pensé que podría llevar a Mateo al colegio hoy. Nos daría la oportunidad de conocernos mejor y podría conocer a sus profesores. Álvaro frunció el ceño. ¿En qué coche? El Ferrari no es precisamente apto para niños y mi chofer tiene el día libre. Tengo mi propio coche, señor Martínez. No es de lujo, pero es seguro y fiable. ¿Un coche normal? Mateo parecía fascinado por la idea. ¿De verdad podemos, papá? Álvaro dudó. La idea de que su hijo llegara a su caro colegio privado en cualquier cosa que no fuera un vehículo de lujo lo hacía sentir incómodo. Pero Mateo parecía tan emocionado. Bien, dijo finalmente. Pero mañana volvemos al acuerdo habitual. Cuando Álvaro se fue al trabajo, no pudo evitar notar la facilidad con la que Laura se había hecho cargo de la situación. De alguna manera le molestaba, aunque era exactamente lo que la había contratado para hacer. Durante el día, entre reuniones sobre su última promoción inmobiliaria, Álvaro se encontró preguntándose cómo iban las cosas. Nunca antes se había preocupado por Mateo durante el día. Las niñeras anteriores siempre habían enviado actualizaciones y fotos constantes, claramente tratando de impresionarlo. Pero Laura no había enviado ni un solo mensaje. Finalmente, alrededor de las 3, en punto su curiosidad se apoderó de él. Carmen llamó a su asistente. «Infórmate sobre la señora García y Mateo». Unos minutos después, Carmen respondió. «Están en el Museu de la Ciencia Cosmocaixa Barcelona, señor Martínez». Al parecer, Mateo lo mencionó durante su viaje a la escuela, y la señora García pensó que sería educativo. ¿El Museo de los Niños? Álvaro no recordaba la última vez que había llevado a Mateo a algún lugar que no tuviera una zona VIP. ¿Habló con alguien antes? El horario escolar que proporcionaste muestra que esta es la tarde libre de Mateo, le recordó Carmen. Y la señora García tiene plena autoridad para planificar las actividades. Cuando Álvaro llegó a casa esa tarde, encontró a Mateo mostrando con entusiasmo un robot que había construido en el museo. El apartamento estaba lleno del olor a comida. Sagacera, otra sorpresa. La señora García hizo la cena, me anunció Mateo. Una cena de verdad, no del restaurante de lujo. Álvaro miró la comida sencilla pero apetitosa que había sobre la isla de la cocina. ¿También cocinas? Nada del otro mundo, dijo Laura, ayudando a Mateo a lavarse las manos. Pero creo que los niños deberían comer comida casera cuando sea posible. Y Mateo ayudó. Es bastante bueno removiendo. Ahora soy un chef, declaró Mateo con orgullo. Mientras se sentaban a comer, Álvaro notó algo que no había visto en mucho tiempo. Mateo estaba feliz, relajado y realmente comía sus verduras sin discutir. ¿Cómo estuvo el Museo de la Ciencia?, preguntó tratando de mantener un tono neutral. Estuvo increíble. Aprendimos sobre el espacio, los robots y los dinosaurios. Mateo apenas podía contener su emoción. Y Laura lo sabía todo. Es tan inteligente, papá. Álvaro observó cómo Laura le recordaba suavemente a Mateo que usara su servilleta, notando lo natural que era con él. No había alegría forzada, ni intentos obvios de ganarse el favor, solo cuidado y atención genuinos. Más tarde, después, ya de que Mateo se acostara, Álvaro encontró a Laura preparándose para irse. Sobre el museo, comenzó. En el futuro preferiría que me consultaras estas cosas primero. Laura se giró para mirarlo. Con el debido respeto, señor Martínez, me contrató para cuidar de Mateo y tomar decisiones sobre sus actividades diarias. Si desea que se le consulte sobre cada detalle, tal vez se sienta más cómodo con un arreglo diferente. Su respuesta directa lo tomó por sorpresa. Las otras niñeras se habrían disculpado inmediatamente y prometido hacerlo mejor. Eso no es lo que quería decir, dijo retrocediendo ligeramente. Solo no estoy acostumbrado. ¿No estás acostumbrado a que alguien priorice las necesidades de Mateo? La voz de Laura era amable pero firme. Es un niño maravilloso, señor Martínez. No necesita juguetes caros ni coches lujosos. Solo necesita atención, constancia y amor. Antes de que Álvaro pudiera responder, su teléfono vibró. Era Ricardo. Ruiz, no lo olvides, torneo de golf el próximo sábado.
Y trae a la niñera, ya se lo conté a todos. El tono de Ricardo estaba lleno de travesura. No lo olvides, torneo de golf el próximo sábado. Y trae a la niñera, ya se lo conté a todos. El tono de Ricardo estaba lleno de travesura. Es la verdadera élite de la sociedad. Después de colgar, Álvaro miró a Laura, que estaba recogiendo sus cosas para irse. Ella no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo, y parte de él se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer. «Señorita García», la llamó. «¿Cómo va su juego de golf?» Laura miró a Álvaro con sorpresa. «¿Mi juego de golf? No juego desde hace años». «¿Por qué pregunta?» «Hay un torneo benéfico en el Real Club de la Puerta de Hierro el próximo sábado. Me gustaría que viniera». Álvaro intentó sonar casual, pero había algo en su voz que hizo a Laura sospechar. ¿Un torneo benéfico en el club más exclusivo? ¿Sa de Barcelona? Ella levantó una ceja. ¿Por qué querría usted a la niñera de su hijo allí? Mateo estará allí. Su madre también viene. Álvaro no estaba mintiendo exactamente. Inés había confirmado su asistencia, aunque rara vez acudía a estos eventos. Sería bueno tenerla cerca. Laura estudió su rostro por un momento. Señor Martínez, puede que solo sea el personal de servicio, pero no soy ingenua. ¿Cuál es la verdadera razón? Antes de que Álvaro pudiera responder, su teléfono vibró. De nuevo. Esta vez era un mensaje grupal de Ricardo a todo su círculo social. El entretenimiento del sábado está confirmado. Álvaro trae a su niñera, su caso de caridad. Apuestas sobre cuánto tiempo tardará en salir corriendo llorando. El rostro de Álvaro se enrojeció al darse cuenta de que Laura había visto la vista previa del mensaje en la pantalla de su teléfono, que todavía estaba iluminada sobre su escritorio. «Ya veo», dijo Laura en voz baja. «Debo ser el entretenimiento». «No, es así», comenzó Álvaro, pero Laura lo interrumpió. «En realidad, señor Martínez, aceptaré». Su voz era firme, aunque sus ojos brillaban con determinación. «Pero no por la razón que usted piensa». A la mañana siguiente, Laura llegó como de costumbre, actuando como si nada hubiera pasado. Preparó a Mateo para la escuela sin ningún berrinche. Le preparó el almuerzo e incluso le ayudó a practicar la lectura. Álvaro la observó sintiéndose cada vez más incómodo con el próximo torneo. Intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía vagando hacia la conversación de la noche anterior. En su oficina más tarde ese día, Ricardo y sus otros amigos seguían riéndose de su entretenimiento planeado. «He oído que conduce un coche japonés viejo», se burló uno de ellos. «¿Se imagina eso llegando a la Puerta de Hierro?» Bueno, dijo Ricardo con falsa generosidad. «Quizás nos sorprenda. Quizás sea en secreto una profesional del golf que solo trabaja como niñera por diversión». Sus risas fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Era Carmen, la asistente de Álvaro, con algunas noticias inesperadas. «Señor Martínez, su exesposa está aquí». Inés entró en la oficina en una nube de perfume caro, sus tacones de diseñador haciendo clic en el suelo de mármol. «Álvaro, cariño, tenemos que hablar de esta nueva niñera». Los amigos de Álvaro rápidamente pusieron excusas para irse, sin querer involucrarse en el drama de la exesposa. Una vez que estuvieron solos, el rostro perfectamente maquillado de Inés se rompió en una sonrisa genuina. «Mateo me llamó anoche», dijo sentándose. «¿Sabes de qué habló durante 20 minutos seguidos? Experimentos científicos y dinosaurios. No había estado tan entusiasmado con nada en mucho tiempo». «El Museu de la Ciencia Cosmocaixa Barcelona», murmuró Álvaro. «Exactamente. Y esta mañana, su maestra me envió un correo electrónico. Al parecer, Mateo participó en la discusión de clase por primera vez en semanas. De hecho, está haciendo sus deberes sin pelear». Inés se inclinó hacia adelante. «Lo que quiero saber es, ¿por qué intentas humillar a esta mujer en el torneo de golf?» Álvaro miró a su exesposa. «¿Cómo? Por favor, cariño. Todo el mundo está hablando de ello. La gran broma. Ver a la niñera avergonzarse en la Puerta de Hierro». La voz de Inés se endureció. «Te advierto, Álvaro, si lo arruinas y la perdemos, te haré la vida muy difícil». De vuelta en el ático, esa noche,
Álvaro encontró a Mateo y Laura trabajando en un proyecto de arte. El rostro de su hijo estaba iluminado de alegría, mientras Laura le ayudaba a crear lo que parecía un modelo del sistema solar. «¡Papá!», Mateo gritó. «Mira lo que hemos hecho. Laura dice que podemos colgarlo en mi habitación». Eso es genial, hijo». Álvaro observó cómo Mateo agregaba cuidadosamente purpurina a lo que parecían los anillos de Saturno. «Señorita García, ¿podríamos hablar un momento?». En la cocina, Álvaro luchó por encontrar las palabras adecuadas. «Sobre el sábado, quizás sería mejor si no». «Señor Martínez», interrumpió Laura, «quise decir lo que dije. Voy a ir a ese torneo, no porque me haya invitado, y ciertamente no para proporcionar entretenimiento a sus amigos». Sonrió levemente. «Voy porque a veces la gente necesita aprender que sus suposiciones sobre los demás dicen más sobre ellos que sobre las personas que están juzgando. No entiendes. Esta gente puede ser cruel». «Oh, entiendo perfectamente. Lo que no entiendes es que dejé de preocuparme por lo que esa gente piensa de mí hace mucho tiempo». Se volvió hacia Mateo. «Ahora, si me disculpas, tenemos un Júpiter que pintar». Esa noche, después de que Laura se hubiera ido a casa, Álvaro se sentó en su oficina en casa mirando su teléfono. El chat grupal seguía lleno de bromas sobre el sábado, pero por primera vez no le parecieron graciosas. Abrió su portátil y buscó plano del campo del Real Club de la Puerta de Hierro. Si Laura estaba decidida a seguir adelante con esto, lo menos que podía hacer era prepararla para lo que enfrentaría. Pero mientras hacía clic en las fotos del exclusivo campo, otra búsqueda le llamó la atención. Laura García, campeona de golf. Lo que encontró casi lo hizo dejar caer su vaso de whisky. Allí, con fecha de hace 15 años, había una foto de una Laura más joven sosteniendo un trofeo del campeonato estatal. El pie de foto decía: «Profesora local gana el torneo amateur. Dedica la victoria a su difunto padre». Álvaro se recostó. En su silla, una mezcla de emociones lo invadió. Acababa de entregar a sus amigos exactamente lo que querían: un espectáculo, pero no iba a ser el que esperaban. Al apagar las luces de su oficina, vio el modelo del sistema solar que Mateo había hecho. Las palabras de su hijo de antes resonaron en su mente. Laura dice que a veces las mejores sorpresas vienen de la gente que subestimamos. El sábado iba a ser interesante. De hecho, la mañana del sábado llegó con un tiempo perfecto para jugar al golf. Álvaro paseaba por su ático revisando su teléfono cada pocos minutos. No le había contado a nadie sobre el descubrimiento del pasado de Laura en el golf y todavía no estaba seguro de qué lado estaba. El ascensor sonó y Laura salió con Mateo. Llevaba un sencillo pero elegante conjunto de golf blanco que, de alguna manera, parecía profesional y elegante a la vez. Mateo corrió hacia su padre, emocionado por pasar el día en el club. «¿Listo para hoy?», preguntó Álvaro, estudiando la expresión tranquila de Laura. «Siempre», sonrió, ajustándose la visera de golf. «Debería ser un día interesante». Tomaron el Ferrari de Álvaro hasta el Real Club de la Puerta de Hierro, Laura sentada en la parte de atrás con Mateo. Al llegar a la casa club, los fotógrafos de varias revistas de sociedad tomaron fotos. Ricardo Ruiz estaba esperando en la entrada. Su sonrisa se volvió depredadora al ver a Laura. «Álvaro, y esta debe ser la famosa niñera de la que todos hemos oído hablar tanto». La voz de Ricardo goteaba falsa calidez. «Laura García», se presentó, estrechándole la mano con firmeza. «Gracias por invitarme». «Oh, el placer es todo nuestro», sonrió Ricardo. «Espero que hayas jugado al golf antes. Este campo puede ser bastante desafiante para principiantes». «He jugado algunas veces», dijo Laura simplemente. Más amigos de Álvaro se reunieron, ocultando mal su diversión. Sus esposas susurraban detrás de sus manos, mirando el atuendo de Laura con fingida preocupación. «Papá, ¿puedo mostrarle a Laura el green de putting?». Mateo tiró de la manga de su padre. «Por favor». Antes de que Álvaro pudiera responder, una voz familiar cortó la multitud. «Pero bueno, qué acogedor está esto». Inés había llegado, luciendo impresionante con ropa de golf de diseño.
Pero en lugar de unirse a la burla sutil, fue directamente a Laura y le dio un cálido abrazo. «Me alegro de que hayas podido venir», dijo Inés lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Mateo no ha parado de hablar de ti». Los susurros de la multitud se volvieron confusos. Esto no era parte del plan. Se suponía que Inés ayudaría a poner a la niñera en su lugar, no a darle la bienvenida. «Señora Chase», exclamó una de las esposas de la sociedad, usando el nuevo nombre de casada de Inés. «¿La niñera de su hijo se une al torneo?» «Por supuesto que sí», respondió Inés con suavidad. «Y he oído que es bastante buena». Álvaro observó cómo su ex esposa se unía a Laura del brazo y la guiaba hacia la casa club, dejando a su público atónito. Mateo lo siguió rebotando prácticamente de emoción. «¿Qué está pasando, Álvaro?», exigió Ricardo. Esto se suponía que era entretenido. «Quizás lo sea», murmuró Álvaro, «solo que no como esperabas. Dentro de la casa club se estaban anunciando las parejas del torneo. Normalmente, estos eventos benéficos estaban cuidadosamente orquestados para reunir a personas de una posición social similar. Todos esperaban ver quién se quedaría atascado con la niñera. El presidente del club, Javier Sánchez, un anciano que había gobernado la escena social de la Puerta de Hierro durante décadas, estudió su lista. Y en el siguiente grupo, Laura García hizo una pausa ajustándose las gafas. «Bueno, esto es interesante. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Jugar con Javier se consideraba el mayor honor en estos eventos. Era conocido por sus estrictos estándares y había sido conocido por hacer o deshacer carreras sociales con su opinión. «Pero señor», protestó Ricardo, «seguramente ha habido un error. La señorita García solo es una niñera». Las pobladas cejas de Javier se arquearon. «¿Solo una niñera? Joven, ¿sabe usted de quién está hablando?». Se volvió hacia Laura. «Jugué contra su padre en los campeonatos estatales hace unos 30 años. El mejor golfista que he conocido. Y si recuerdo correctamente, su hija tampoco era mala». El silencio que siguió fue ensordecedor. Álvaro miró a Laura, quien se mantuvo callada, con la cabeza alta. «¿Empezamos?». Javier ofreció su brazo a Laura. «He estado esperando ver si juegas tan bien como Tomás». Mientras salían hacia el primer tee, Álvaro escuchó a Javier decir: «¿Sabes? Tu padre me enseñó algo importante sobre el golf y la vida. No se trata de quién eres, sino de cómo juegas el juego». El torneo estaba a punto de comenzar, y de repente todos se dieron cuenta de que la broma era para ellos. Álvaro observó cómo Laura tomaba su lugar en el primer tee, con movimientos seguros y prácticos. Por primera vez desde que comenzó todo esto, sintió algo que no esperaba: orgullo. Mateo tiró de su manga de nuevo. «Papá, ¿Laura va a mostrar a todos lo buena que es?». «Sí, hijo», respondió Álvaro, finalmente entendiendo lo que estaba a punto de pasar. «Creo que sí». El sol de la mañana captó la cabeza del palo mientras Laura tomaba su postura. La multitud contuvo la respiración, esperando ver si la niñera se avergonzaría. Estaban a punto de obtener el espectáculo por el que habían venido, solo que no el que esperaban. El primer golpe de Laura voló por la calle, largo y recto, aterrizando perfectamente en el centro. Los susurros sorprendidos de la multitud se hicieron más fuertes. Javier Sánchez asintió con aprobación. «Igual que Tomás», dijo, «tu padre estaría orgulloso». Durante toda la mañana Laura jugó con una habilidad silenciosa. No se mostró ni celebró sus buenos golpes, simplemente jugó un excelente golf. Javier mantuvo el ritmo con ella y su conversación fluyó fácilmente. Ricardo Ruiz y sus amigos observaban desde la barrera su plan fracasando espectacularmente. En lugar de avergonzarse, Laura estaba impresionando al miembro más influyente de la Puerta de Hierro. ¿Sabías de esto? Ricardo le siseó a Álvaro entre hoyos. ¿Me creerías si dijera que no? Álvaro observó cómo Laura hundía otro putt. Perfecto. Mateo rebotó entre diferentes grupos diciéndole orgullosamente a todos: «Esa es mi Laura». Inés se quedó cerca de su hijo, sonriendo cada vez que Laura hacía un buen golpe. Cuando llegaron a los 9 últimos hoyos, Laura y Javier lideraban el torneo. Los miembros habituales del club
Habían dejado de fingir que no miraban. Incluso, el personal de servicio interrumpió sus tareas para verla jugar. «Dime, querida», dijo Javier mientras caminaban hacia el tee del 16, «¿por qué dejaste de competir? Con tu talento...» «La vida tenía otros planes», respondió Laura. «Después de que papá murió, alguien tenía que cuidar de mamá. Ya lo sé, y ahora eres niñera. Ahora estoy ayudando a un niño que me necesita». Miró a Mateo, quien la observaba con ojos adoradores. A veces, las victorias más importantes no se consiguen en un campo de golf. Álvaro, caminando cerca, escuchó cada palabra. Algo se retorció en su pecho. Vergüenza, quizás, o arrepentimiento por su parte en la humillación prevista para hoy. En el hoyo 18, con una multitud de espectadores reunidos alrededor, Laura se enfrentó a un tiro difícil. El green estaba protegido por agua a un lado y arena al otro. La mayoría de los jugadores jugaron a lo seguro, pero ella sacó su hierro 5. «Esa es una elección audaz», comentó Javier. «Mi padre siempre decía, juega el golpe en el que crees, no el que esperan que juegues». Laura tomó su postura. La bola se elevó alta y verdadera, aterrizando suavemente en el green y rodando a pocos centímetros del hoyo. La multitud estalló en aplausos. Incluso Ricardo pareció impresionado. Después de terminar, Javier insistió en que Laura se uniera a él para almorzar en su mesa privada, el lugar más codiciado de la casa club. Los fotógrafos sociales que habían venido esperando documentar un desastre social ahora se apresuraron a capturar la improbable amistad entre el presidente del club y la niñera. «No he disfrutado tanto una ronda de golf en años», anunció Javier a los presentes en el almuerzo. «Señorita García debe acompañarme de nuevo la semana que viene». «Oh, no podría», comenzó Laura, pero Javier desestimó su protesta. «Insisto, será mi invitada. De hecho», miró alrededor de la sala. «Creo que es hora de que el Real Club de la Puerta de Hierro tenga algunas perspectivas nuevas. ¿Qué diría a una membresía?» El silencio que siguió fue absoluto. Las membresías del Real Club de la Puerta de Hierro eran casi imposibles de conseguir. Incluso Ricardo había estado en lista de espera durante años. «Eso es muy amable», dijo Laura con cuidado, «pero no creo que sea apropiado. Estoy aquí como niñera de Mateo, nada más». «Tonterías», intervino Inés. «Ahora eres de la familia». «¿Verdad, Álvaro?» Todas las miradas se volvieron hacia Álvaro. Miró a Laura, quien había mostrado más clase y carácter en un día que sus amigos de la alta sociedad en años. Pensó en cómo había transformado la vida de su hijo en pocas semanas. «Tiene razón», dijo finalmente. «Señor Sánchez, si le está ofreciendo una membresía a Laura, me sentiría honrado de patrocinarla». Ricardo se atragantó con su bebida. Las mujeres de la alta sociedad dejaron caer sus tenedores, y en algún lugar entre la multitud alguien comenzó a aplaudir. Esa noche, mientras conducían a casa, Mateo se quedó dormido en el asiento trasero. Álvaro seguía mirando a Laura por el espejo retrovisor. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente. «¿Sobre tu experiencia en golf? ¿Habría cambiado algo?» Laura ajustó la manta de Mateo. «¿Me habrías visto diferente? ¿O seguirías siendo solo el personal doméstico? Estoy empezando a pensar que nunca te vi realmente». Condujeron en silencio un rato. La puesta de sol, pintando el cielo con tonos rosas y dorados. «Por lo que vale», dijo Álvaro al llegar al ático, «lo siento por hoy, por todo». «Lo sé». Laura sonrió levemente. «Pero a veces la gente necesita aprender sus lecciones de la manera difícil». Mientras recogía las cosas de Mateo, Álvaro tomó una decisión. «Cena conmigo». Laura hizo una pausa. «Señor Martínez, no como su empleador, no como el padre de Mateo, solo cena. Me gustaría saber sobre Tomás García y la hija que renunció al golf competitivo para cuidar de su familia». Durante un largo momento, Laura estudió su rostro. Luego, muy tranquilamente, dijo: «Quizás, pero primero necesitas entender algo. No seré un proyecto de caridad ni un experimento social. Si quieres conocerme, necesitas verme realmente». «Estoy empezando a hacerlo», respondió Álvaro. «Y creo que me gusta lo que veo.
Mateo se movió en su sueño, murmurando algo sobre golf y superhéroes. El mañana traería nuevos desafíos, pero por ahora, en la quietud de la tarde, algo había cambiado entre ellos. La cuestión era, ¿estaban ambos listos para lo que eso significaba? La noticia del triunfo de Laura en el golf se extendió rápidamente por los círculos sociales de élite de Barcelona. La historia de la niñera que superó a todos en el Real Club de la Puerta de Hierro se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. Pero dentro del ático de los Martínez estaban ocurriendo cambios más importantes. Álvaro se encontró deseando las mañanas, no solo porque las rabietas de Mateo habían desaparecido, sino por los momentos tranquilos en que observaba a Laura y a su hijo juntos durante el desayuno. «Señor Martínez», dijo Laura una mañana, «tenemos que hablar sobre el cumpleaños de Mateo la semana que viene». Álvaro levantó la vista de su teléfono. Casi lo había olvidado. Normalmente, Inés se encargaba de las fiestas, convirtiéndolas en eventos sociales que se centraban más en impresionar a los adultos que en hacer feliz a un niño de 5 años. «Pensé que podríamos hacer algo diferente este año», sugirió Laura. «Algo solo para Mateo». «¿Qué tenías en mente?» «Ha estado hablando de espacios sin parar desde nuestra visita al museo. El planetario ofrece espectáculos privados para fiestas infantiles, sin catering lujoso ni fotógrafos sociales, solo Mateo y sus verdaderos amigos, aprendiendo sobre las estrellas y divirtiéndose». El Álvaro de antes habría rechazado la idea inmediatamente, pero el Álvaro de antes no había visto a su hijo florecer bajo el cuidado de Laura. «Hecho», dijo, «lo que Mateo quiera». Esa tarde, Ricardo Ruiz irrumpió en la oficina de Álvaro sin previo aviso. «¿Has perdido la cabeza?». Ricardo arrojó una revista social sobre el escritorio de Álvaro. La portada mostraba a Laura y Javier Sánchez riendo juntos en el Real Club de la Puerta de Hierro. «Primero el torneo de golf. Ahora escucho que van a obtener una membresía. Ella es el personal doméstico, Álvaro. ¿De eso se trata realmente, Ricardo? ¿O solo estás enojado porque ella te superó? No me digas que te estás enamorando de su actuación. ¿Qué sigue? ¿Hacerla la nueva señora Martínez?». Álvaro se levantó lentamente. «Creo que deberías irte». «Ella te está cambiando», acusó Ricardo. «El Álvaro que conozco nunca...». Tal vez el Álvaro que conoces necesitaba cambiar. Después de que Ricardo se fue, Álvaro se quedó mirando la portada de la revista. La sonrisa de Laura parecía genuina, a diferencia de las poses estudiadas de sus amigos de la alta sociedad. ¿Cuándo había empezado a notar esas cosas? Su teléfono vibró. Un mensaje de Inés. «¿Almuerzo mañana? Necesitamos hablar sobre ti y Laura». Al día siguiente, en su restaurante habitual, Inés fue directo al grano. «Te estás enamorando de ella». «Eso es ridículo», protestó Álvaro. «Ella trabaja para mí». «Por favor». Inés puso los ojos en blanco. «Conozco esa mirada. Solía esperar que me miraras de esa manera». Se inclinó sobre la mesa. «Está bien, ya sabes, querer algo real por una vez. No es tan simple. Por lo que dirá gente como Ricardo, ¿desde cuándo te importan sus opiniones?». «Desde Inbus Intusi, que controlan la mitad de mis contactos comerciales». Inés se recostó. «El viejo Álvaro diría eso. Pero, ¿es eso quien quieres ser ahora?». Antes de que pudiera responder, su teléfono se iluminó con un mensaje de Laura. «Mateo sacó una A en su proyecto de ciencias. No puede esperar para mostrártelo». Inés observó cómo su rostro se suavizaba al leer el mensaje. «Eso es lo que pensé», dijo tranquilamente. «No la arruines, Álvaro. Algunas cosas valen más que la posición social». Esa tarde, Álvaro llegó temprano a casa para encontrar a Mateo y Laura en el balcón con un telescopio. «Papá, estamos mirando Júpiter», exclamó Mateo. «Laura dice que tiene 79 lunas». Álvaro se unió a ellos, dejando que Mateo explicara todo lo que había aprendido. Las luces de la ciudad brillaban debajo, pero su hijo estaba concentrado en las estrellas de arriba. «Así debería ser la infancia», dijo Laura suavemente. «Maravilla. Y descubrimiento, no obligaciones sociales. Estoy empezando a ver eso». Álvaro la observó ayudar a Mateo a ajustar el telescopio. «Sobre la cena...». «Señor Martínez, Álvaro»,
la interrumpió. Por favor, al menos cuando no estamos trabajando. Laura estuvo callada por un momento. Álvaro, dijo finalmente probando el nombre. Esto es complicado. La vida suele serlo. Pero quizás eso no siempre sea malo. Mateo los llamó emocionado por encontrar otra constelación. Mientras estaban juntos bajo las estrellas, Álvaro se dio cuenta de algo. Había pasado su vida coleccionando cosas caras, pero los momentos más valiosos eran los más simples. Su teléfono volvió a vibrar. Más mensajes de Ricardo y la gente de la alta sociedad, probablemente con opiniones sobre sus elecciones. Por primera vez en su vida, Álvaro los dejó sin respuesta. Algunos cambios estaba aprendiendo valían la pena el riesgo. La fiesta de cumpleaños de Mateo en el planetario fue un gran éxito. 20 niños se sentaron hipnotizados mientras las estrellas bailaban sobre la cúpula, mientras Mateo explicaba con orgullo las constelaciones a sus amigos. Sin fotógrafos, sin padres de la alta sociedad, sin drama, solo la pura alegría de la infancia, hasta que Ricardo Ruiz apareció sin invitación. Álvaro, exclamó su voz resonando en el espacio oscuro, necesitamos hablar. Ahora. Laura se movió protectoramente hacia Mateo, quien estaba demasiado absorto en el espectáculo como para notar la interrupción. Álvaro siguió. Ricardo afuera. La junta directiva está preocupada, dijo Ricardo sin preámbulos. Tu comportamiento últimamente está afectando la confianza de los inversores. ¿Mi comportamiento? ¿Te refieres a pasar tiempo con mi hijo? Me refiero a tirar tu posición social por una niñera. Ricardo sacó su teléfono. Mira estas fotos. Las imágenes mostraban a Álvaro, Mateo y Laura en varios lugares de la ciudad, el parque, el museo, incluso comprando helados. Actividades familiares normales, pero los titulares de los tabloides contaban una historia diferente. Declive social del multimillonario y Álvaro ha perdido la razón. Tus inversores más importantes son de nuestro círculo social. Sí, recordó Ricardo. Están empezando a cuestionar tu juicio. Mi juicio nunca ha sido mejor. ¿En serio? Entonces, explica esto. Ricardo le mostró otro titular. Acciones de Martínez y Asociados. Caen un 10% en medio de cambios en el estilo de vida del CEO. Álvaro sintió que se le apretaba el estómago. 10% era significativo. Todo está conectado, Álvaro. Tu reputación, tu negocio, tu futuro. ¿Realmente estás dispuesto a arriesgarlo todo por ella? Adentro, los niños vitoreaban mientras una lluvia de meteoritos jugaba en la cúpula. Álvaro podía oír la voz emocionada de Mateo, explicándoles a sus amigos cómo las estrellas fugaces no eran realmente estrellas. La junta se reúne el lunes, continuó Ricardo. Quieren discutir tu situación. Arregla esto o ellos lo arreglarán por ti. Después de que Ricardo se fue, Álvaro se quedó solo en el pasillo. A través de la puerta podía oír a Laura guiando a los niños en una cuenta regresiva para una exhibición de supernova. La risa de Mateo resonaba en las paredes. Esa noche, después de la fiesta, Laura encontró a Álvaro en su oficina en casa. Los niños lo pasaron increíble, dijo. Mateo todavía está hablando de... Se detuvo, notando su expresión. ¿Qué pasa? La junta del lunes. Están preocupados por la imagen de la compañía. ¿Te refieres a que están preocupados por mí? Laura, yo... No, levantó la mano. Sabía que esto pasaría eventualmente. El cuento de hadas siempre termina, ¿verdad? No tiene que hacerlo, ¿no? Tu mundo entero se trata de imagen y dinero. Fui ingenua al pensar que eso podría cambiar. Tú lo cambiaste, Álvaro se levantó. Lo cambiaste todo. Pero no lo suficiente. La voz de Laura era suave, pero firme. No seré la razón por la que tu empresa fracase. No dejaré que Mateo pierda el legado de su padre. Entonces, ¿qué hacemos? Sabes lo que tiene que pasar. Terminaré la semana. Ayudaré a Mateo a adaptarse. No. Álvaro se acercó. He pasado mi vida eligiendo la imagen sobre la sustancia. No esta vez. Álvaro, sé realista. Toda tu vida está ligada a ese mundo. Tal vez sea hora de un nuevo mundo. Tomó su mano.
Quédate, no como la niñera, no como un experimento social. Quédate porque Mateo te necesita, porque yo... El ascensor sonó e Inés irrumpió. Enciende la televisión ahora. Las noticias locales estaban emitiendo un informe especial. Noticias de última hora. Martínez y asociados en crisis. Reuniones secretas de la Junta revelan posible toma de control. Ricardo, murmuró Álvaro, está haciendo su jugada. Empeora, dijo Inés. Están pintando a Laura como una cazafortunas que está destruyendo la compañía. La historia está en todas partes. Laura vio la cobertura, su rostro pálido pero compuesto. Debería irme. Huir no arreglará esto, dijo Inés bruscamente. Aún lo usarán contra Álvaro. Necesitas contraatacar. ¿Cómo? Mostrando quiénes son realmente. Inés se volvió hacia Álvaro. Los dos dejen de esconderse. Mateo apareció en la puerta, agarrando su nuevo telescopio. ¿Por qué todos están peleando? Laura y Álvaro intercambiaron miradas. La decisión afectaría no solo a ellos, sino también a este niño pequeño que finalmente había encontrado estabilidad. Nadie está peleando, cariño, dijo Laura, pero Mateo era lo suficientemente mayor como para saber que no era cierto. ¿Se van? Su labio inferior temblaba. ¿Como mamá? La habitación quedó en silencio. En ese momento, la elección se volvió cristalina. No, dijo Álvaro con firmeza. Nadie se va. Porque algunas cosas valen la pena luchar por ellas. Las noticias seguían reproduciéndose de fondo, pero ya nadie las miraba. El mañana traería desafíos, pero esta noche, en esta habitación, una familia estaba eligiendo estar unida. La pregunta era, ¿sería suficiente el amor para resistir lo que se avecinaba? El lunes por la mañana llegó con un circo mediático fuera del edificio Martínez & Asociados. Los reporteros se amontonaron cuando el coche de Álvaro llegó, pero no esperaban a quien salió con él. Laura, vestida con un traje azul profesional, caminó con seguridad a su lado. Las cámaras enloquecieron. Señor Martínez, ¿es cierto que lo están forzando a salir? Señora García, ¿está detrás de la caída de la empresa? Dentro del vestíbulo, Javier Sánchez estaba esperando. Toda una entrada, dijo con aprobación. ¿Listo para revolucionar las cosas? La sala de juntas estaba abarrotada. Ricardo Ruiz se sentó a la cabeza de la mesa, ya con aspecto victorioso. Los otros miembros del consejo susurraban entre ellos. ¿Qué hace ella aquí?, exigió Ricardo. Cuando Laura entró con Álvaro. La invité yo, dijo Javier tomando asiento. Como el mayor accionista del Real Club de la Puerta de Hierro, su presencia lo cambió todo. Creo que todos necesitamos escuchar la verdad. Ricardo se recuperó rápidamente. ¿La verdad? Bien. Hablemos de cómo Martínez & Asociados ha perdido millones desde que la señora García entró en escena. ¿Cómo nuestro CEO ha abandonado sus responsabilidades? En realidad, interrumpió Inés entrando con una pila de archivos. Hablemos de quién ha estado manipulando realmente las acciones de la empresa. Dejó caer los archivos sobre la mesa. La firma de contabilidad forense de mi nuevo marido encontró algunas transacciones interesantes. Reuniones secretas con competidores, operaciones bursátiles sospechosas, todo rastreado hasta usted, Ricardo. La sala estalló en caos. Ricardo palideció. Estaba vendiendo acciones de su propia empresa en corto, se dio cuenta Álvaro, creando un escándalo para bajar el precio. No puedes probar nada. Pero yo sí, dijo Javier con calma. ¿De verdad creíste que invité a Laura a jugar al golf solo por su swing? Necesitaba entender qué tipo de persona era. En cambio, aprendí qué tipo de persona eres tú. Llegó seguridad para escoltar a Ricardo hacia afuera. Al pasar junto a Laura, gruñó. No perteneces a este mundo. Tal vez este mundo necesita cambiar, respondió ella. Los miembros restantes del consejo se quedaron en silencio aturdido mientras Javier exponía las pruebas de la manipulación de Ricardo. Las caídas de las acciones, las historias filtradas, la reacción social orquestada, todo parte de su plan para apoderarse del control. Así que Álvaro se dirigió al consejo. ¿Hablamos del futuro real de la empresa?
Horas después de que el polvo se asentó y la prensa recibió una historia muy diferente a la que esperaban, Álvaro encontró a Laura en su oficina. «No tenías que venir hoy», dijo. «Sí, sí tenía. Huir nunca resuelve nada», sonrió. «Mi padre me enseñó eso, junto con el golf». Javier sabía. ¿Sobre Ricardo? Sospechaba. Por eso se interesó tanto en nosotras. Quería ver si estabas listo para defender lo que importa. Álvaro tomó su mano. ¿Y lo estoy? Llegando allí, su teléfono vibró. Inés enviando una foto de Mateo en la escuela, mostrando con orgullo a sus amigos un periódico con el titular: «El CEO de Martínez y ex campeón de golf salva a la empresa de una toma hostil». «Ex campeón de golf», reflexionó Álvaro. «Estás llena de sorpresas. La vida suele serlo». Laura apretó su mano. «La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?». La respuesta tendría que esperar. Carmen irrumpió con noticias urgentes. «Señor, la madre de la señora García está aquí y está hablando con la prensa». Laura se quedó helada. ¿Qué? A través de la ventana pudieron ver a una mujer mayor elegante conversando con los reporteros. El titular que se desplazaba en la teletipo decía: «Elizabeth García revela la fortuna oculta de la familia. ¿Es la historia de la niñera una mentira?». «Mamá», susurró Laura. «¿Qué está haciendo?». La historia estaba lejos de terminar. Elizabeth García estaba de pie en el vestíbulo del edificio Martínez & Asociados, la socialité que alguna vez fue. «Por supuesto que estoy orgullosa de mi hija», dijo a los reporteros, «pero esta narrativa de que ella es una simple niñera, esa no. Es toda la historia». Laura bajó corriendo las escaleras. Álvaro la seguía de cerca. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». «Cariño». Elizabeth abrazó a su hija. «No podía dejar que te pintaran como una historia de Cenicienta. Los García fueron una de las mejores familias de Boston antes de la muerte de tu padre. Eso fue hace mucho tiempo. Pero el fondo fiduciario no. $20 millones, esperando a que los reclames». Elizabeth se volvió hacia las cámaras. «Mi hija eligió trabajar en lugar de vivir de su herencia. Admirable, ¿no es cierto?». Los reporteros enloquecieron. Álvaro se quedó paralizado, procesando esta nueva información. «¿Es verdad?», le preguntó a Laura. «El dinero existe», admitió ella, «pero nunca lo quise. Ese mundo nos quitó a mi padre, todas las obligaciones sociales, la presión por mantener las apariencias. Él iba a otro evento de caridad cuando sufrió un ataque al corazón». El rostro de Elizabeth se tensó. «No hablamos de eso. Tal vez deberíamos. Tal vez es hora de toda la verdad». De vuelta en la oficina de Álvaro, madre e hija se enfrentaron. Inés llegó para cuidar de Mateo, quien podía sentir la tensión. «¿Por qué ahora, mamá?», exigió. «Laura, porque estás cometiendo el mismo error que yo», dijo Elizabeth. «Enamorarte de un hombre cuya vida gira en torno al estatus social. Álvaro no se parece en nada a los amigos de papá, ¿no? Entonces, ¿por qué te invitó a ese torneo de golf? ¿Para presumir de ti? ¿Para humillarte?». Álvaro dio un paso. «Adelante. Tienes razón, la invité por las razones equivocadas. Pero Laura me mostró lo que realmente importa». «Palabras bonitas», se burló Elizabeth. «Pero cuando el consejo te presione de nuevo, cuando tus amigos de la sociedad susurren sobre ella». «No lo harán», interrumpió Inés, «porque están a punto de saber que Laura García tiene más clase e integridad que todos ellos juntos». «El fondo fiduciario», dijo Laura en voz baja. «Quiero donarlo. Todo». «¿Qué?», jadeó Elizabeth. «Esa es tu herencia». «No, es el dinero que mató a papá. Y se lo estoy dando al Hospital Sant Joan de Déu Barcelona para construir un nuevo centro de ciencia y educación». La habitación quedó en silencio. Incluso Mateo levantó la vista de sus juguetes. «No puedes», susurró Elizabeth. «Mírame». Laura se volvió hacia Álvaro. «¿Me ayudarás a configurarlo?». Álvaro tomó su mano. «Lo que necesites». Elizabeth se hundió en una silla. «Estaba tratando de protegerte. Este mundo se lo lleva todo. Solo si lo permites», dijo Laura suavemente.
Papá me enseñó que la felicidad no está en las cuentas bancarias ni en las membresías de clubes de campo. Está en momentos como enseñar a un niño sobre las estrellas o ayudar a alguien a encontrar su fuerza. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elizabeth. Suenas exactamente como él. Entonces tal vez es hora de que ambos honremos su memoria correctamente. Los medios de comunicación todavía estaban acampados afuera, hambrientos de la historia. Pero allá arriba, en esa oficina, algo más importante estaba sucediendo. Una familia se estaba curando y una mujer estaba eligiendo su propio camino. Mateo tiró de la manga de Laura. ¿Esto significa que te quedas? Sí. Sonrió mirando a Álvaro. Me quedo. Elizabeth observó a su hija, viéndola de verdad por primera vez en años. Tu padre estaría muy orgulloso, susurró. Afuera, el sol se ponía sobre Barcelona, pintando el cielo con tonos de posibilidad. Los titulares de mañana contarían una historia, pero la verdad era mucho más simple. El amor, en todas sus formas, valía más que cualquier herencia. Un año después, el Real Club de la Puerta de Hierro estaba organizando otro torneo benéfico. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. El evento no se trataba solo de golf. Era la gran inauguración del Centro de Ciencias Thomas Grant en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, financiado por el fondo fiduciario donado por Laura. Los niños de la unidad de cuidados a largo plazo del hospital fueron invitados especiales, aprendiendo sobre golf de instructores voluntarios. «Mira, Laura», exclamó Mateo ayudando a un joven paciente a alinear un putt. «Igual que me enseñaste». Laura observó con orgullo cómo su alumno de 6 años se convertía en maestro. A su lado, Elizabeth García se secó las lágrimas. A Thomas Emnu te hubiera encantado esto, dijo suavemente. Usar el golf para ayudar a los niños a sanar. Álvaro se acercó a ellas, con un aspecto relajado con ropa de golf informal, sin etiquetas de diseño, a la vista. La Junta del Hospital acaba de votar. El programa de ciencias está aprobado para todos los hospitales infantiles de nuestra red. El año pasado había traído muchos cambios. Martínez y Asociados había cambiado su enfoque y la educación y la salud se habían convertido en prioridades importantes. Las páginas de Sociedad seguían chismeando, pero ahora escribían sobre el trabajo caritativo de la empresa en lugar de sus fiestas. Javier Sánchez se unió a ellos, apoyándose en su palo de golf. La sentencia de Ricardo Ruiz es mañana, les recordó. La CNMV encontró aún más pruebas de fraude. Buen deshacerse de él, dijo Inés llegando con su marido. Ahora estaba embarazada y Mateo estaba emocionado de convertirse en hermano mayor de su nuevo medio hermano. «Papá», corrió Mateo. «¿Puedo mostrarles a todos mi proyecto de ciencias, por favor?» Álvaro sonrió. «Adelante, hijo». Mateo sacó un pequeño robot que había construido en la escuela, la misma escuela donde Laura había enseñado alguna vez, donde ahora dirigía un nuevo programa STEM financiado por la Fundación Martínez. Y esta parte, explicó Mateo a su público cautivo, es lo que lo hace moverse en Marte. ¿Marte?, se rió Javier. «Vamos a vivir allí algún día», dijo Mateo con confianza. «¿Verdad, Laura? Todo es posible», sonrió ella, encontrándose con la mirada de Álvaro. Ambos llevaban ahora sencillas alianzas de oro. La boda había sido pequeña, solo familiares y amigos cercanos, sin fotógrafos de sociedad, sin drama. Elizabeth tocó el relicario que siempre llevaba, el que tenía la foto de Thomas. Siempre decía que el golf era como la vida. No se trata del puntaje, sino de cómo juegas. «¿Y con quién juegas?», añadió Álvaro, rodeando con un brazo a Laura. Un joven paciente tiró de la manga de Laura. «Señora García Martínez, ¿puede enseñarme ese swing de nuevo?» «Por supuesto, cariño». Laura se arrodilló colocando las manos del niño en el palo. «El secreto es creer en ti misma». Mientras el sol se ponía sobre la Puerta de Hierro, las familias se reunieron en el césped. Los niños del hospital jugaban junto a los hijos de los miembros del club, sin hacer distinciones. Las viejas barreras sociales habían caído, reemplazadas por algo más genuino. «¿Sabes?», dijo Inés sin dirigirse a nadie en particular. «A veces
Las mejores familias son las que nos construimos nosotros mismos. Mateo le estaba mostrando su robot a un grupo de pacientes con el rostro resplandeciente de orgullo. Elizabeth y Javier compartían historias sobre Thomas, y Álvaro observaba a su esposa enseñándole a un niño a jugar al golf, recordando cómo comenzó todo, con una entrevista de niñera y un berrinche por unos zapatos. ¿Listos para ir a 1900 casa?, le preguntó a Laura más tarde mientras el evento terminaba. «A casa», repitió ella sonriendo. «¿Recuerdas cuando pensabas que no pertenecía a tu mundo?» «Me equivoqué. Construimos nuestro propio mundo». Recogieron a Mateo, que estaba cansado pero feliz, con su robot apretado contra el pecho. El niño que una vez hacía berrinches ahora pasaba su tiempo ayudando a otros y soñando con Marte. Mientras caminaban hacia su coche, no el Ferrari, sino un vehículo familiar sensato, Mateo preguntó: «¿Podemos mirar las estrellas esta noche?» «Siempre», prometió Laura. Los medios de comunicación lo habían catalogado como un cuento de hadas moderno, el multimillonario y la niñera. Pero se habían perdido la historia real. No se trataba del estatus social o de la riqueza heredada. Se trataba de un niño que necesitaba amor, una mujer que se mantuvo fiel a sí misma y un hombre que aprendió que la verdadera felicidad no se podía comprar. Sobre la puerta de hierro comenzaron a aparecer las primeras estrellas. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos sueños, nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Pero esta noche, bajo el mismo cielo donde un padre alguna vez le enseñó a su hija sobre el golf y la vida, una familia se dirigía a casa junta. Algunas personas dijeron que Álvaro Martínez había perdido su ventaja, intercambiando el estatus social por la simple felicidad. Pero mientras miraba a su esposa e hijo señalando constelaciones a través de la ventana del coche, sabía, la verdad, no había perdido nada. Finalmente había encontrado todo lo que importaba. Fin.